Muy buen día. Eh, el día de hoy pues vamos a repasar un poco lo que es la estimación de un parámetro a partir de una muestra grande. El tema ya lo revisamos anteriormente, pero no está por demás pues volverlo a revisar. Entonces, eh, recordemos que la estimación de un parámetro de una muestra grande es obtener un intervalo donde conozcamos dónde se encuentre, por ejemplo, nuestra media. Vamos a usar casi siempre la media, entonces por el parámetro vamos a referirnos que es la media poblacional, ¿no? Entonces, un estimador pues, es una estadística de muestra, ¿no? Un estimado es la estadística de muestra y un parámetro es una, pues, un valor sobre la población. Entonces, un estimado es un valor o un intervalo de valores específicos que se usan para aproximar algún parámetro de la población. Un estimado puntual es un valor individual o un punto en este rango que se usa para aproximar un parámetro de la población, ¿no? Entonces, para nosotros hacer un estimado de una media, pues necesitaremos trabajar con algo que se llaman intervalos de confianza. Entonces, un intervalo de confianza o un estimado de intervalo es una gama o un rango de valores que probablemente contienen el valor verdadero del parámetro de población. Entonces, nosotros para trabajar con este intervalo de confianza o estimado de intervalo, pues vamos a tener que plantearnos con qué grado de confianza vamos a trabajar, ¿no? El grado de confianza no es más que una representación de la probabilidad que vamos a utilizar de la siguiente forma, ¿no? Nuestro grado de confianza es la probabilidad 1 menos alfa, casi siempre se expresa como porcentajes, de que el intervalo de confianza que nosotros creemos contiene el valor verdadero del parámetro poblacional, ¿no? Del parámetro. Entonces, es decir, es el grado de confianza que, que nosotros tenemos de que encontramos el valor, ¿no? Dentro de este rango. Bueno, nosotros para poder determinar este grado de confianza, tenemos que usar un puntaje, un valor crítico, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, para que se entienda un poco mejor esto del nivel de confianza. Supongamos lo siguiente, sacamos n muestras, muchas muestras de nuestra población y graficamos la frecuencia de las medias de esta muestra, de esta muestreo, ¿no? De estas diferentes muestras. Y vamos a observar que muchas muestras presentan medias cercanas a la media poblacional. Esta es nuestra media poblacional. Y muchas muestras van a tener valores que se encuentren próximas a esto, ¿no? Sin embargo, puede ocurrir que alguna de estas muestras, por azar, arroje una media de valor extremo por esta zona, ¿no? Por esta zona. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros agarremos una muestra y por azar nos dé este valor de una media extrema que se aleja de la media real, ¿no? Esa es nuestro nivel de confianza, ¿no? Nuestro nivel de confianza es encontrar esta región, ¿no? Las medias que más se aproximen a la media poblacional. Vamos a tener confianza de que por ahí está nuestra media poblacional.
Y alfa sería esta región, estas dos regiones, ¿no? Esta área. Vamos a ponerle otro color. Eso es alfa, ¿no? La probabilidad de que por azar encontremos una media que se encuentre muy alejada de del parámetro, ¿no? Entonces, nuestro nivel de confianza es lo contrario a caer en estas dos áreas, ¿no? Es con qué confianza sabemos que caímos dentro de esta área, ¿no? Entonces, ese es el nivel de confianza. Y resulta que las fronteras que nosotros manejamos aquí son los valores críticos, ¿no? El valor crítico es este. ¿Qué número está aquí, no? Eh, ¿Qué valor va a ser la frontera, no? Entonces, para ello usamos el puntaje Z, la distribución normal estándar. Eh, entonces, bueno, la notación del valor crítico es Z de alfa entre 2, es decir, el área dividido entre 2. Voy a borrar esto. Es decir, que vamos a tener un Z positivo, un Z negativo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si nosotros trabajáramos a diferentes niveles de confianza, por ejemplo, 90%, nuestro alfa, o sea, que, que, el área que teníamos a los extremos, donde tenemos medias muestrales que pueden ocurrir, pero que son extremas, va a tener un valor crítico de 1.645. ¿De dónde salen estos valores críticos? Bueno, en los libros o en los softwares. Bueno, en los libros traen al final una serie de tablas donde se calcula este valor, ¿no? Y van a poder encontrarlos para Z, para T, para gamma, para todas las distribuciones posibles, ¿no? Y en el software, pues van a tener que ver cuál es el comando que corresponde a cada una de las distribuciones. Pero bueno, nosotros manejamos 3 grados de confianza básicamente: 90, 95, cuyo valor crítico es 1.96, y el 99% de confianza, 0.01, donde su valor crítico es 2.575, ¿no? Básicamente nosotros casi siempre utilizaremos este nivel de confianza. ¿Por qué? Porque bueno, es está relacionado a otros conceptos que veremos posteriormente que hablan sobre la probabilidad de que hagamos un error tipo alfa o un error tipo beta, bueno, en otras palabras, error tipo 1, error tipo 2. Eso lo veremos después con pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, por lo general nosotros trabajamos con esta. En medicina usan mucho esta, pero después veremos por qué usar nosotros en ingeniería el que les estoy señalando, ¿no? Bien, y bueno, el primero, este error, pues, bueno, este valor casi siempre lo usamos cuando, pues, tenemos ahí cierto problema con los niveles de confianza de nuestra muestra, ¿no? Pero, pues, manejemos siempre 95% de confianza. Confíen en mí. Bueno, eh, ya que tenemos, pues, el valor crítico, vamos a poder eh, calcular el margen de error. O sea,
el rango en donde se encuentre probablemente nuestro parámetro poblacional, ¿no? Entonces, manejando ese valor crítico, nosotros podemos calcular el rango que contenga el parámetro, ¿no? Entonces, el rango van a ser dos límites, el superior y el inferior, que se denotan con E de error, y van a ser igual a nuestro valor crítico Z de alfa sobre 2 por nuestra desviación estándar poblacional sobre raíz de n, ¿no? Entonces, con esto nosotros vamos a calcular los límites. Bueno, pero me pueden decir aquí, ¿para qué o cómo calcular esto si realmente no conozco la desviación estándar poblacional? O sea, si yo conociera ese valor, no tendría sentido el estudio, porque si conozco la desviación estándar, es muy posible que también conozca la media poblacional, ¿no? Y si conozco la media poblacional, pues no tiene sentido la vida. Entonces, ¿qué hacer si yo desconozco ese valor? Bueno, se tiene que, si el tamaño de muestra que ustedes obtuvieron es mayor a 30, es decir, de 31 en adelante, van a poder sustituir ese valor de la desviación estándar poblacional por la desviación estándar muestral, ¿no? Y ya con eso pueden hacer el estudio sin tanto problema, ¿no? Y bueno, si n es menor o igual a 30, pues vamos a tener que usar algún método alternativo o hacer algo para conocer ese valor, ¿no? Bueno, más adelante lo veremos qué pasa si tengo muestras más pequeñas, ¿no? Estamos hablando de muestras grandes. Entonces, si cumplen el requisito de que sea mayor que 30, pues vamos a escribir nuestro intervalo de confianza de la siguiente forma. La media muestral menos el error tiene que ser menor que nuestro parámetro mu, pero nuestro parámetro mu tiene que ser menor a su vez que nuestra media muestral más el error, ¿no? Bueno, ya calculamos nuestro primer intervalo de confianza, ¿no? Aquí podemos decir que nuestro intervalo de confianza tiene un 95% de probabilidad de contener mu, ¿no? Es un error decir que nuestra mu cae con un 95% de confianza dentro del rango. ¿Por qué? Bueno, mu es un parámetro, es decir, es una constante de la población. Ese no cambia, por más que cambiemos el tamaño de muestra, etcétera, ¿no? No va a cambiar, es una constante. Lo que sí puede cambiar, según cambiemos o variemos el tamaño de muestra, es el intervalo de confianza, los límites del intervalo de confianza. Entonces, el que tiene la probabilidad de contener o no, con 95, con 90, 99% de confianza, es el intervalo, ¿no? Existe un 95% de confianza que el intervalo contenga mu, ¿no? Y ponen el intervalo. Pero, por lo que más quieran, no digan que su parámetro mu tiene un 95% de confianza de caer dentro del rango, ¿no? Bueno. A partir de esto, nosotros podemos usar esta misma ecuación para determinar el tamaño de muestra.
¿Cómo vamos a determinar el tamaño de muestra? Bueno, básicamente es despejar la n de esta ecuación. Y determinar el tamaño de muestra, pues nos va a ser útil para poder saber cuántos son los elementos mínimos que debo de extraer de nuestra población. Y pues nos va a permitir pues ahorrar recursos, ahorrar tiempo para no tener una muestra excesivamente grande que realmente no va a tener un impacto significativo en el nivel de confianza de nuestro estudio. Entonces nosotros al despejar esto, lo que vamos a obtener es que n, tamaño de muestra, va a ser igual a el puntaje z de alfa sobre 2 por la desviación estándar sobre el margen de error que nosotros impongamos. Todo esto elevado al cuadrado. En este caso estamos imponiendo el valor de e. O sea, con qué rango vamos a manejarlo. Bueno, al calcular, pues, si nosotros calculamos esto, es muy probable que el valor que obtengamos de n sea una fracción, ¿no? Que contenga decimales. Si llegase a pasar eso, lo que tenemos que hacer es redondear al entero superior el valor de n. Esto porque si nosotros nos fuéramos hacia abajo, podríamos estar perdiendo confianza. Pero si nos acercamos al tamaño poblacional, pues nos acercamos a la realidad, ¿no? Ese es el argumento que se tiene para redondear hacia arriba. Siempre redondearemos hacia arriba, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si se desconoce en este caso la desviación estándar, ¿no? Digamos que yo no conozco esto, no tengo idea qué pasa con esto. ¿Qué voy a hacer? Bueno, podemos usar primero una regla empírica, la cual dice que el intervalo que la desviación estándar es aproximada a el intervalo que estemos manejando sobre 4. Esa es una forma que podríamos utilizar para obtener el valor. Por intervalo me refiero a esto, de dónde a dónde vamos a estar trabajando. Y pues la otra, que es la más segura, la que más recomiendo, la que pues casi siempre se usa, es hacer un muestreo piloto, ¿no? Un estudio piloto. Es decir, vamos a muestrear 31 elementos, vamos a determinar su desviación estándar y utilizar esa desviación estándar para hacer el estudio, ¿no? Y ya que obtengamos ese valor de la desviación estándar, obtendremos un tamaño de muestra. Usaremos ese tamaño de muestra, volvemos a estimar su desviación estándar y en un proceso iterativo vamos a estar viendo qué tanto va a ir modificando el tamaño de muestra, ¿no? Y va a llegar a un punto en que no va a variar mucho nuestro tamaño de muestra. En ese momento ya no vamos a seguir muestreando, ¿no? Bueno, también pues nos podemos ir a antecedentes, ver si alguien más realizó un estudio como el que nosotros queremos realizar y usar su desviación estándar, ¿no? Esa es la otra opción. Bueno, se puede dar el caso de que estemos haciendo
el muestreo para una población finita. Hasta ahora, la ecuación que hemos estado usando está hablando sobre sobre una población infinita, es decir, que no podemos llegar a contar a todos los elementos de la población, o es muy grande, ¿no? Cuando la población es pequeña, digamos 200, 100, y sacar un elemento de esta población afecta a la población, vamos a tener que hacer una corrección del intervalo de error por el muestreo. Y bueno, para eso vamos a usar la siguiente ecuación. Nuestro margen de error va a ser igual al valor crítico z de alfa sobre 2 que multiplica nuestra desviación estándar muestral o poblacional sobre la raíz del tamaño de muestra por la corrección. En este caso la corrección va a ser n menos, o sea, el tamaño poblacional menos el tamaño de muestra sobre el tamaño poblacional menos 1, ¿no? Con esto nosotros nos aseguramos de que pues no vamos a tener pues un error por estar sacando elementos de esta población, ¿no? Esto es para calcular el intervalo de confianza, ¿no? De esta misma ecuación podemos despejar y obtener el tamaño de muestra representativo que necesitemos utilizar cuando nuestra población es finita. Para ello usamos, bueno, la siguiente ecuación, que es un despeje, va a ser n es igual a el tamaño poblacional por la desviación estándar al cuadrado por nuestro valor crítico de z sobre alfa, bueno, de z para alfa sobre 2, también al cuadrado, todo dividido entre n menos 1 por el error al cuadrado más la desviación estándar al cuadrado por nuestro valor crítico en z de alfa sobre 2, ¿no? También al cuadrado, ¿no? Con esto nosotros vamos a estimar el tamaño poblacional cuando la población es finita, ¿no? Finito. Con la ecuación que no... Solo esta parte sería la parte infinita, ¿no? Bien. Hasta ahora, pues, calculamos el intervalo de confianza cuando tenemos una muestra grande, ¿no? Mayor a 30, o sea, 31 para arriba. ¿Qué tal si nuestro tamaño de muestra es más pequeño, es menor a 30? ¿Qué vamos a hacer en ese caso, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hacer. Bien, si nosotros tenemos una muestra pequeña, vamos a tener que apoyarnos de otro tipo de distribución de probabilidades. En este caso vamos a usar la distribución T de student. T de student. T de student fue un estadístico, era un seudónimo que manejaba este señor, quien trabajaba en una cervecería en control de calidad y, bueno, él para poder hacer sus publicaciones de las investigaciones que hacía, usó este seudónimo ya que la empresa no le dejaba pues difundir datos sobre su producción. Entonces, pues él para poder hacer igual eso, pues usó ese seudónimo y obviamente no dijo de dónde salían los datos, ¿no? Pero pues es una anécdota interesante. T de student. T de student es una distribución que dice lo siguiente: T es igual a
la fracción de la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar muestral sobre raíz de n, ¿no? Si la distribución de una población es esencialmente normal, o sea, con forma aproximada a una campana, pues la distribución se puede escribir de esta forma. Es básicamente una distribución t-de-student para todas las muestras de tamaño n. O sea, cada muestra tiene su distribución, ¿no? Cada tamaño de muestra tiene su distribución t. Bueno, pues es denotado también el valor crítico como t de alfa sobre 2, ¿no? Y es el mismo concepto que usamos anteriormente, ¿no? Cada tamaño de muestra, es decir, cada tamaño de muestra va a tener una distribución, no una curva de distribución. Por lo tanto, es una familia de curvas de distribución de probabilidad. Para obtener cada curva, vamos a usar los grados de libertad. Es decir, los grados de libertad me van a indicar qué curva voy a utilizar. Y pues los grados de libertad básicamente es nuestro tamaño de muestra n menos 1, ¿no? El número de grados de libertad de un conjunto de datos corresponde al número de puntajes que puede variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los puntajes, ¿no? Es decir, n-1. ¿Qué propiedades importantes puede tener esta distribución t-de-student? Bueno, como ya les mencioné, pues la distribución t-de-student es diferente para los diferentes tamaños de muestra. La siguiente es que la distribución de t-de-student tiene la misma forma general de campana, simétrica, que la distribución normal estándar, pero refleja la mayor variabilidad que cabe esperar de una muestra pequeña. Es decir, si la muestra es pequeña, nuestra distribución t-de-student se va a ver así, ¿no? Pero si uso una muestra un poco más grande, la distribución o la curva de probabilidad se va a ver de la siguiente forma, ¿no? Entonces, conforme yo vaya haciendo cada vez más grande el tamaño de muestra, la distribución t-de-student se va a acercar a la distribución normal. Y bueno, este es el reflejo de la variabilidad que puedo obtener en una muestra al ser pequeña, ¿no? Entre más pequeña, pues más diferentes van a ser los datos entre sí. Bueno, otra propiedad es que la distribución t-de-student tiene una media t igual a 0, o sea, igual que la distribución estándar, pues la media es 0. La desviación estándar de la distribución t, pues va a variar según el tamaño de muestra, pero siempre es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar, que es igual a 1. En este caso no, es mayor a 1. Y bueno, a medida que el tamaño de muestra n aumente, pues más se aproxima a la distribución normal, ¿no? Cuando el valor de n es mayor que 30, casi no hay diferencias entre las dos distribuciones, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las propiedades. ¿Qué condiciones debo de tener yo para usar esta distribución en el cálculo de nuestro margen de error? Bueno, la primera es que el tamaño de muestra sea menor que 30, ¿no? Menor o igual que 30. La otra condición es que no conozcamos la desviación estándar poblacional, ¿no? Que no la hayamos calculado por algún estudio previo, ¿no? Y pues la tercera es que la población con la cual estamos trabajando tenga una distribución
lo más parecido a la distribución normal estándar, ¿no? A la distribución normal, ¿no? Si desconociéramos esto, pues habría que hacer algunas pruebas previo para ver si hay normalidad o no. Pero eso es harina de otro costal, lo veremos más tarde, ¿no? Supongamos que sí tienen distribución normal. Bueno, entonces para calcular nosotros nuestro margen de error, vamos a usar esta distribución estándar y la ecuación que ya habíamos visto anteriormente. Entonces la modificamos y nuestro margen de error va a ser igual a el valor crítico en alfa sobre 2 por la desviación estándar muestral sobre raíz de n, ¿no? Donde t tiene, perdón, donde t pues tiene n menos 1 grados de libertad. N menos 1 grados de libertad, ¿no? De nuevo, esto se obtiene a través de tablas y tendremos que buscar la tabla correspondiente a nuestro tamaño de muestra. Y bueno, pues el intervalo de confianza se denota de la misma forma, E menos la media muestral tiene que ser menor que nuestra media poblacional, que a su vez es menor que el límite superior, ¿no? Bueno. Entonces, esto se usa cuando n es menor o igual a 30. Así que bueno, ¿qué algoritmo usar para escoger qué distribución usar? Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Supongamos que la primera pregunta ¿es n mayor a 30? Si la respuesta es sí, lo que vamos a hacer es que utilizaremos E es igual a Z de alfa sobre 2, ¿no? Por la desviación estándar sobre raíz de n. Si es no, la siguiente pregunta va a ser, ¿tiene distribución normal? Si es sí, bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Se conoce el valor de la distribución estándar? Perdón, ¿se conoce el valor de la desviación estándar? ¿Se conoce el valor de S? ¿Se conoce S? Si la respuesta es sí, van a usar el estadístico de prueba Z, ¿no? Van a usar el valor de crítico de Z. Si es no, digamos que es no, pues van a tener que usar student, ¿no? Bueno, cuando me refiero a que si conocen o no conocen S, es si lo conocen de algún estudio previo, ¿no? Si lo conocen de alguna otra publicación o algo así, ¿no? Si no la conocen, es que ustedes van a tener que calcularla, ¿no? A partir de una prueba piloto. Bueno, y bueno, si no tiene distribución estándar aquí, si hay un no acá, van a tener que usar pruebas no paramétricas. Y pruebas no paramétricas, pues es otro tema que probablemente no alcancemos a llegar a ver en este curso. Y bueno, a lo mejor si se echan algún posgrado, lo lleguen a estudiar, ¿no? Bueno, entonces ese es como más o menos
los pasos para determinar si usan T o Z, ¿no? Dependiendo del tamaño de muestra siempre. Y si conocen la desviación estándar poblacional. Muy bien. Puede darse el siguiente caso, en que ustedes estén estudiando, pues, haciendo un estudio donde solo tengan dos opciones, es decir, que tengan como respuesta sí o no, o que tengan como respuesta positivo o negativo. Entonces a eso se le llama estimación de una proporción de población, es decir, qué tanta porción de la población respondió sí o salió positivo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la gente que maneja en estado de ebriedad, ¿no? Pueden ustedes poner un retén y empezar a controlar eso, ¿no? Y quieren saber a nivel población, por población me refiero a todos los conductores que manejan un viernes por la noche, eh, la proporción de esa población que da positivo en el alcoholímetro, ¿no? Entonces, la proporción poblacional se denota con la letra P, esa es la proporción de la población, y la letra P con gorrito de fiesta, o testada, eh, es la proporción de la muestra, es decir, X sobre N, ¿no? Que es positivo. Proporción de muestra de X éxitos en una muestra de tamaño N. O sea, esta X son los éxitos, es decir, la cantidad de elementos que dieron positivo o que corresponden a lo que ustedes quieren saber. Y bueno, Q en este caso es sería pues 1 menos P, ¿no? Sería lo negativo, ¿no? El resultado negativo. También Q sería 1 menos P testado, ¿no? Eh, estos son los casos negativos, los de fracaso, ¿no? Que no corresponden a lo que ustedes quieren saber. Bueno, esta P testada es la proporción de muestra que mejor estima, es un estimado puntual de la proporción de la población, ¿no? Estaríamos hablando como la media, pero en términos de proporción. Y bueno, para poder estimar un margen de error en este tipo de estudios, la ecuación que vamos a usar es la siguiente. El margen de error va a ser igual a nuestro valor crítico, en alfa sobre 2, de la raíz del producto de las proporciones, ¿no? Sobre n. Entonces, pues con esto pues ya podemos escribir nuestra proporción poblacional es aproximado, está dentro de este rango, ¿no? Más menos e. Bueno, entonces estos resultados por lo general son números enteros. Entonces, bueno, aquí no me veo. Déjenme borrar esto aquí. Lo voy a poner acá.